Capítulo 2. Errores. Dylan abrió los ojos. En cuanto lo hizo, agarró de la mesita de noche que había a su lado el dinero para pagar la mensualidad de su curso de idioma. Se levantó de la cama y buscó a su tío en la sala, pero al parecer ya se había ido a trabajar. Entonces se dio un duchazo y se puso ropa de Miguel, la cual le quedaba muy bien, es decir, también era su talla. Cerró la puerta y bajó a portería, en donde vio a su novia esperándolo en la puerta. Como llevaba el pecado y la culpa consigo, sintió vergüenza. Por alguna razón, Valeria debía sospechar algo, por eso se apareció frente al edificio. Mientras se acercaba a paso lento, pensó en muchas cosas. Nada podría hacerlo retroceder, ya tenía el dinero del primer mes de su curso. Por lo mismo, se sentía satisfecho. Ni aun su familia, ni sus seres queridos le impedirían salir adelante. Apenas se paró enfrente de su novia, le dio un beso en la mejilla y le preguntó el motivo de estar en ese lugar a aquellas horas de la mañana. Su novia lo miraba fijamente a los ojos. Después de un momento le contestó: «Hablé con tus padres». Valeria le sonrió. «Mi amor, Alicia me dijo que estabas aquí y quise venir para decírtelo yo misma. Imagínate que Alirio ya consiguió un nuevo trabajo, así que tendrá con qué pagarte las clases de francés». De regreso a casa, Dylan no dijo una sola palabra. Recordaba a cada minuto la experiencia de esa noche. Le parecía, aún después de haberlo vivido en carne propia, imposible que su propio tío, a cambio de ayudarle, le hubiera pedido que se acostara con él. Solo quería sacarse de la mente esa imagen, olvidar todo lo ocurrido y seguir avanzando. Al fin y al cabo, ya su padre tenía con qué pagarle su curso. Se bajó del bus y se despidió de su novia. Luego entró al edificio en donde vivía su maestra, ya que este día le correspondía clases. Antes de entrar al apartamento, se encontró con un amigo, el cual le informó que tenían un compañero nuevo. Lleno de curiosidad, ingresó a la casa, pero vaya sorpresa la que se llevó. Ahí vio nada más y nada menos que al español aquel que le robó su obra, a José Luis Jaramillo. Ambos se miraron fijamente a los ojos. Dylan no quiso armar un escándalo, pensó en golpearlo, pero pudo controlarse. También sentía como su sangre hervía por todo su cuerpo. No podía concentrarse lo necesario en el tema. Repasaban los números, pero él veía en el tablero solo cifras, es decir, cada vez que la maestra escribía un número muy alto, Dylan se emocionaba. Quería tener dinero. Le pareció que con su tío lo consiguió fácilmente. Su deseo de salir adelante se convirtió en querer tener muchísima plata, ser dueño de empresas y de lujosos apartamentos. Para ello, no debía saber hablar solamente francés, también quería, como se lo mencionó Miguel, aprender a hablar portugués, italiano, inglés. Pero su padre no tendría cómo pagarle esos cursos. Por lo mismo, debía trabajar. Algún oficio podría desempeñar. Además, con lo que ganara, podría ahorrar para pagar la publicación de una nueva obra que comenzó a escribir, y de esa manera, convertirse en alguien muy reconocido en el mundo entero. Él regresó a casa, completamente tranquilo y relajado, aunque por su cabeza seguían pasando malos pensamientos, porque se le atravesó la loca idea de vengarse del español que le robó su proyecto. Miguel tomó asiento en el sofá ubicado en su lujosa sala, agarró una revista de zapatos y se concentró echándole una ojeada, como de costumbre, a la hora del almuerzo. Le daba mucho sueño, pero cuando se iba a su cuarto, tocaron la puerta. Yéndose a abrir se extrañó al ver a su sobrino enfrente suyo. «Miguel», Dylan se veía ansioso, «quiero pedirte un favor». «¿De qué se trata?». Miguel le pidió que pasara. «Necesito trabajar». Dylan se sentó. «Mi papá no va a tener cómo pagar los estudios que quiero tomar, ni mucho menos la publicación de mi libro. Sé que puedes ayudarme, te lo juro, haré lo que sea». «¿Lo que sea?». Miguel se le sentó al lado. «Si estás dispuesto a hacer lo que sea, como lo acabaste de decir, sí puedo ayudarte, pero créeme, no es nada bonito». Desde hace días, Dylan se escuchaba muy seguro. «Me he dado cuenta que el fin justifica los medios. Por eso mismo haré lo que sea para tener un buen final». «Eso me parece muy bien». Miguel lo miró fijamente a los ojos. «Conozco a alguien que puede darte trabajo, pero te lo repito, no es nada bonito. Debes acostarte con hombres. A veces van mujeres, pero muy feas todas. Por lo general son ancianas. Lo que sobreabunda en ese lugar son los jóvenes, hombres por supuesto. Es tu decisión». «Son mis sueños». Dylan se levantó del asiento. «Es mi futuro». Su tío lo acompañó hasta la portería, en donde le ordenó al celador que cada vez que su sobrino llegara a buscarlo, que por favor, sin problema alguno, le permitiera entrar. Dylan se fue corriendo. Había quedado de verse con su novia en media hora, pero al parecer no le alcanzaría el tiempo para llegar a la cita.
Durante el camino pensó en varias cosas. Quizás ese trabajo que Miguel le ofrecía no era el más apropiado para desempeñar, además de ser un poco desagradable al tenerse que acostar con cualquier persona, en especial con hombres. Estando distraído, se tropezó bajando unas escaleras. Una anciana al verlo, lo ayudó a pararse, pero en el momento se dio cuenta de que se había quebrado el pie. La viejecita al verlo tan adolorido, le pidió que le diera el número de teléfono de su casa para avisarle a sus padres, pero este de inmediato se negó diciéndole que ellos no tenían con qué pagarle un hospital y que si lo hacían, entonces no le darían la mensualidad de su curso de idioma. La mujer, apiadándose de este y viéndole en los ojos aquel brillo de tristeza, sacó de su cartera una cantidad de dinero y se la entregó. Dylan le dio las gracias, pero no pudo evitar llorar. Le parecía imposible que todavía hubiera personas de tan buenos sentimientos. Después de visitar al doctor, quedó tranquilo. No fue más que un susto, sí se golpeó muy fuerte, pero no alcanzó a ser una fractura. Entró a su habitación muy cansado, pero como ya era de noche, debía irse a trabajar, tal y como había cuadrado con su tío. Se duchó, caminó a la habitación de sus padres y les explicó a los dos, que había conseguido un trabajo en un restaurante, como mesero, pero en la noche, por lo mismo ya era tiempo de salir de casa. En la mañana, Dylan llegó a su casa cojeando, bastante cansado y completamente triste. En la noche, tuvo que acostarse con 3 hombres y una anciana. Aunque el pago estuvo bien, el sacrificio era demasiado. Al entrar a su cuarto, descargó su cabeza sobre su almohada, y se relajó. Cuando se quedaba dormido, escuchó la voz de su madre que le decía: «Qué pena molestarte, hijo». Alicia le tomó las manos. «Sé que estás cansado, pero quería decirte que no hay necesidad de que te esfuerces de esa manera». «Sí, mamá». Dylan miró hacia la ventana. «No es fácil llegar a la cima. La única manera es esforzándome». «Hijo», Alicia le acarició las manos, «del afán solo queda el cansancio. A veces hay que darle espera a la vida. Yo ya estoy muy vieja». «Te está hablando la voz de la experiencia. Eso que dices es muy cierto. La única manera de conseguir llegar a la cima es esforzándote. Desgraciadamente muchos olvidan eso y pretenden tener todo a sus pies de la manera más fácil. Hay personas que optan por ser delincuentes, otros por vender drogas y en el peor de los casos por la prostitución. Lo único que les interesa es hacer dinero lo más fácilmente. ¿Y todo para qué?». «Mamá», le interrumpió Dylan, «¿me dejas dormir un rato? Esta noche también tengo que ir a trabajar, así que dejemos la plática para más tarde, eso sí es que tengo tiempo». Alicia cerró la puerta de la habitación y recostándose en esta, se persignó, dejó rodar un par de lágrimas por sus mejillas, sacó su celular, marcó el número telefónico de Valeria y le pidió a esta que le pasara la dirección. Después Alirio tomó tristemente el pedazo de papel en el que su esposa le entregaba una dirección escrita. Valeria entró al templo con su rostro tapado, su alma estaba de luto. La noticia que le había llegado en la mañana proveniente de su mejor amiga y por medio del mensaje de texto, la llenaba de tristeza. Se arrodilló frente a una imagen de la Virgen y sin dejar de llorar le suplicó a esta, que absolutamente todas las cosas que le habían dicho, y esos comentarios que se murmuraban entre Alicia y Alirio no fueran más que chismes y especulaciones de la gente. Se levantó y caminó hasta la puerta en donde observó un carro de color negro, el cual arrancó luego de que el conductor la viera asomarse a la salida. Dylan se organizó más que de costumbre, se sentía sucio, sin embargo, debía hacerlo para poder a su criterio, cumplir sus sueños. Se perfumó, se organizó el cabello y caminó hasta la habitación de su madre, la cual se veía bastante decaída. Le dio un beso en la frente mientras le pedía que no se preocupara ya que con su nuevo empleo y aún más cuando estuviera en la cima, les daría todo lo necesario para salir de pobres. Abrió la puerta, tomó un taxi. Alirio lo observaba detenidamente desde la esquina de su casa, también se encontraba en un auto y apenas vio a su hijo salir tan arreglado le pidió al conductor que siguiera al carro en el cual se había subido el joven. Estacionaron enfrente de una pequeña cantina ubicada al final de un solitario y oscuro callejón. Dylan entró al negocio y tomó asiento en una de las mesas. Le dio gracias a Dios cuando una muchacha se le acercó, que, por cierto, sintió tristeza de que una jovencita tan hermosa estuviera a esas horas de la noche en la calle buscando peligro. Esta, le ofreció una muy tentativa suma de dinero a cambio de toda la noche, a lo que este se negó ya que entre varios clientes haría mucho más de lo que ésta le ofrecía. La mujer se levantó y tomó asiento con otro hombre. Alirio entró al local con sus ojos aguados, estaba confundido, conservaba la esperanza de que su hijo no se encontrara en aquel lugar, pero desgraciadamente lo vio hablando con otro muchacho. Cayó de rodillas al piso, agachó su cabeza, indignado y sin quererlo se salió de sus casillas.
corrió hasta la mesa y le exigió a Dylan que le ofreciera una explicación. Este, lleno de vergüenza, volteó su rostro. El otro joven, quien se iba de para los lados de lo borracho que se encontraba, le pidió a Lirio que se marchara del lugar si no quería problemas. Alirio no le prestó atención al verlo tan ebrio, le dijo a su hijo que en la casa tendrían una muy larga conversación, que por el momento pensara de qué manera argumentar lo ocurrido. Dylan agachó su cabeza y caminó hasta la puerta. Su cliente, lleno de ira, sacó un revólver. Mientras le apuntaba a la cabeza, le exigió que se devolviera, tomara asiento en la mesa y terminaran la conversación. Alirio se metió enfrente, le dejó claro al hombre que ni por encima de su cadáver permitiría que su hijo estuviera un solo segundo más en aquel sitio tan vulgar. El tipo se desesperó, de buenas maneras lo repitió, pero Alirio se negó nuevamente. Se dio media vuelta dispuesto a salir del lugar y de inmediato sintió 3 disparos en su espalda. Dylan se le fue encima a golpes al sujeto del arma, y enseguida sintió que le descargaron una silla en la cabeza.